Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. Pero, ¿alguna vez han pensado cómo se desenvolvió César Vallejo en el Grupo Norte? Si quieres aclarar tus dudas, iniciemos. Santiago de Chuco es un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad. Fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo del año 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de la Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gorrionera, fue una mujer que se dedicaba a la tarea de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último de todos. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasifica por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo comienza su educación en su tierra natal Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego, iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo, inicia sus estudios universitarios interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913, nuevamente retoma sus labores universitarias. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el tiempo se convertirían en el Grupo Norte. En ese mismo año entra a trabajar como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogar de las cosas que veían a diario. Llega una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre, estando en Lima, y el dolor de no poder visitar la destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía y le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un accidente en donde justamente lo encarcelan. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa, Georgette Philippon, quien residía en el edificio frente al suyo y quien se convertiría en uno de sus más grandes pilares en su vida. Hablar de César Vallejo es hablar del grupo intelectual que cohesionó una buena parte de literatos, artistas, filósofos. En el artículo del Grupo Norte, publicado en la revista Helios, el 23 de septiembre del 2019, manifiesta que en el grupo existieron grandes relaciones entre los miembros del Grupo Norte, caracterizadas por profundos lazos afectivos que le dieron a tal círculo notas de una fraternidad. Antenor Orrego, miembro del Grupo Norte. Fue una persona apasionada por el periodismo en varios encabezados de diarios en los tiempos de la libertad. En el año 1922 escribió los comentarios del libro Trilce, cuyo talento no fue reconocido en el momento. Pasó a ser elegido como un miembro del Congreso como senador en el año 1945 hasta el año 1948. Fue nombrado el director de la Universidad de Trujillo. Tuvo 3 hijos, Antenor Orrego Espelosín y Liliana y Alicia Orrego Espelosín. Finalmente, Antenor Orrego fallece un 17 de julio de 1960 por un paro cardíaco. Víctor Raúl Haya de la Torre fue un intelectual y político peruano de origen trujillano.
Nació el 22 de febrero de 1895. Fue fundador del APRA y líder del Partido Aprista Peruano, considerado el de mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Fue reconocido político de Latinoamérica y modelo a seguir para la política peruana y americana. Por último, su deceso se produjo en Lima el 2 de agosto de 1979. José Eulogio Garrido Espinosa, miembro del Grupo Norte. Nació el 11 de marzo de 1888 en Huancabamba. Fue un escritor, catedrático universitario, estudió en la Universidad Nacional de Trujillo y periodista peruano. Además de estudioso del folclore y del pasado cultural del norte del Perú. Falleció el 22 de julio de 1967 en Trujillo. Macedonio de la Torre Collard nació el 27 de enero de 1893 en Usquil. Ha sido un pintor peruano, artista versátil, fogoso y original análisis en la Universidad Nacional de Trujillo. Se educó en el continente europeo en la década de 1920 y llevó al Perú la modernidad pictórica, representada por el vanguardismo fauve y el abstraccionismo. Murió el 13 de mayo de 1981 en Lima. Carlos Valderrama Herrera nació el 4 de noviembre de 1887 en la ciudad de Trujillo. Fue un célebre músico, compositor y pianista peruano, ligado a la corriente del nacionalismo y el impresionismo musical. Actualmente, el Conservatorio de Música en Trujillo lleva su nombre, Carlos Valderrama Herrera. Falleció el 1 de agosto de 1950. José Alfonso Sánchez Urteaga, conocido como Camilo Valls, nació en Cajamarca el 19 de marzo de 1903. José Alfonso Sánchez Urteaga fue un pintor indigenista peruano. Tuvo por esposa a Ana María Siles y sus hijas son Elena, Inga, Berta y Gabriela. Desde niño mostró su espíritu artístico mediante dibujos y bocetos. Gracias al apoyo de su tío, el artista cajamarquino Mario Urteaga dio sus primeros pasos en la pintura. Ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo para estudiar Derecho, carrera que culmina. Hizo sus estudios de arte en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, bajo la dirección de Daniel Hernández y luego con José Sabogal. José Alfonso Sánchez Urteaga tuvo como compañeros a Ricardo Flores, Canino Brent y Julia Codesino. Desde 1933 fue profesor de artes plásticas durante muchos años y luego director de la Escuela de Bellas Artes de Lima. Y finalmente murió en Lima el 26 de julio de 1985. Ciro Alegría. Ciro Alegría Bazán nació en la hacienda Quilca, cerca de Huamachuco, en el año 1908, aunque fue inscrito recién en el año 1909, por lo que el escritor usó este año como fecha oficial de su nacimiento. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo. En este lugar tuvo como educador al poeta César Vallejo, quien fue responsable de enseñarle a leer y escribir. En el año 1927 fundó la Tribuna Sanjuanista, periódico escolar que dirigió. Integró el Grupo Norte ya en su fase final y en el año 1930 tuvo como activa participación en la formación de la célula aprista de Trujillo junto con Antenor Orrego. Por su actividad proselitista fue perseguido y torturado, y luego de la develada revolución aprista, en el año 1932 fue encarcelado, pero liberado en octubre de 1933 por una ley de amnistía y su posterior exilio a Chile en el año 1934. En 1935 se casó con Rosalía Amezquita, quien viajó a Chile por él. Ciro Alegría fallece el 17 de febrero del año 1967 a la 1:30 de la mañana a causa de un infarto al corazón tras una agonía dolorosa. Su muerte fue sorpresiva cuando aparentemente gozaba de buena salud y recién cumplía los 58 años de edad.
Alcides Alejandro Espelucín Vega nació el 16 de agosto de 1895 en la hacienda San Felipe del distrito de Escope en el departamento de La Libertad, Perú. Fue educador y político peruano. Además, es un gran poeta considerado como un notable exponente del modernismo tardío en la década de 1920, logrando ser uno de los fundadores y dirigentes del Partido Aprista. Asimismo, llegó a ser diputado y senador del Congreso de la República del Perú. Alcides Alejandro Espelucín Vega falleció el 27 de mayo de 1976 en Bahía Blanca, Argentina, a los 80 años de edad. El Grupo Norte realizó en el Perú el más importante movimiento intelectual que le da más vida, revolución e ideología, que se encontraba al día con respecto a avances culturales, literarios, estético y filosófico. Se educaron a sí mismos, ya que ellos eran al mismo tiempo educando y educadores. Fueron un grupo de innovadores que además tuvieron una muy buena relación con el periodismo, la filosofía, la política, las artes, entre otros, que fueron los que promovieron un adecuado desarrollo que luego llevó a convertirse en una auténtica playa de talentos que ejercieron una gran influencia en una generación pródiga de talentos. Cabe resaltar que sus obras son duraderas, valiosas, trascendentes, que siempre han estado relacionadas con nuestra cultura peruana, destacando siempre nuestras raíces que son propias también de ellos.